El Salmo 40:17 nos recuerda una hermosa verdad. Dios piensa en nosotros. Dice este salmo: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. En este tiempo nos encontramos viviendo una situación muy difícil, no tan solo a nivel nacional, sino de manera mundial. A consecuencia de esta pandemia ocasionada por el COVID-19, enfrentamos una situación de enfermedad. Muertes han generado por todas partes, lo cual nos ha provocado estrés, incertidumbre, miedo, desempleo, angustia, entre muchas otras situaciones y sentimientos. El cierre de negocios, el desempleo, así como los gastos por la enfermedad o la pérdida de algún ser querido, nos muestra que dejado, ha dejado esta situación con deudas. Nos encontramos inmersos en deudas, con más gastos y menos ingresos. La situación no mejora y no sabemos qué sucederá. Y aunque estas voces están en nuestra mente y llegamos a escuchar las voces que nos quieren confundir, quieren hacernos dudar de la protección divina, pero la palabra de Dios es más fuerte y nos recuerda en el Salmo 40:17 que Dios piensa en nosotros, Dios piensa en ti, Dios piensa en mí. Aunque estés afligido, aunque estés necesitado, el Señor Jehová tu Dios piensa en ti para bendecirte. En el libro de los Reyes encontramos la situación que enfrentaron dos mujeres viudas. Quiero platicarte un poco acerca de ellas. La primera la encontramos en Primero de Reyes, capítulo 17, de los versículos 8 al 16, y es conocida esta mujer como la viuda de Sarepta. La situación que esta viuda enfrentaba no era fácil. Al tiempo que ella vivía, se encontraba el pueblo en una sequía que había provocado hambre y escasez de alimentos. Lo que ella estaba haciendo cuando el profeta la vio era recoger leños para preparar de comer lo poco con lo que ella contaba y después dejarse morir. La segunda viuda la encontramos su historia en Segundo de Reyes 4 del 1 al 7. Ella era esposa de uno de los hijos de los profetas, el cual a su muerte le dejó deudas muy grandes, tan grandes que su acreedor quería llevarse a sus hijos y tomarlos como siervos. Tenía a sus hijos en riesgo. Ambas mujeres viudas contaban con pocos recursos, pero vemos como la viuda de Sarepta solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. La otra viuda solo contaba con una vasija de aceite. ¿Realmente qué se puede hacer con lo poco que ellas tenían? Pues déjame decirte que Dios, en sus manos, Dios puede hacer mucho con poco. Puedes estar seguro que si Jesucristo es tu pastor, nada te faltará. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, de los versículos 38 al 44, podemos ver una maravillosa historia de cómo el Señor Jesús con poco hizo mucho. Él alimentó a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Y no tan solo esto, sino que además sobraron 12 cestas llenas. Dios no tan solo provee, sino que su provisión además es suficiente y abundante. Regresando a la historia de las dos viudas, podemos observar que ambas mujeres, aunque necesitadas y encontrándose en una situación económicamente difícil, una de ellas en sequía y la otra enfrentando deudas, siguieron los consejos del profeta, trabajaron obedientemente y demostraron su fe en Dios. Y los resultados mostraron un milagro de Dios en sus vidas. La viuda de Sarepta, aunque solo contaba con un puñado de harina y poco aceite, pudo comer muchos días. Así lo leemos en el versículo 15 de Primero de Reyes 17. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió el profeta
la mujer y su casa muchos días, un milagro de lo maravilloso que Dios puede hacer con poco. Y la otra viuda, con tan solo una vasija de aceite, pudo pagar a su acreedor y vivió junto con sus hijos de lo que les sobró. Eso poco que ella tenía, esa sola vasija de aceite le alcanzó para que ella pudiera llenar muchas vasijas, venderlas y con lo que ella había obtenido pagar a su acreedor y además vivir ella y sus hijos. No hay dudas de que en Dios lo poco se hace mucho. En Deuteronomio 2, versículo 7, leemos, el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que haces, y Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. No sé cuántos años tengas, pero estoy segura que durante los 20, 30, 40, 50 años o más que tienes de vida, Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Él sabe que estamos atravesando por un gran desierto de dificultades, de problemas, de situaciones difíciles, de hambre, de escasez, de enfermedad, de incertidumbre, pero aún en medio de este gran desierto, Dios está con nosotros. Recordemos un poco al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que durante 40 años transitó por un desierto y a pesar de ser un pueblo numeroso, ningún día de esos 40 años les faltó algo. Realmente Dios estuvo con ellos, así como Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Cuando ellos tuvieron sed, y a pesar de que se encontraron frente a aguas amargas que no podían beberse, eran aguas que no podían ellos saborear, no podían saciar la sed que ellos tenían. Pero, ¿sabes? Dios transformó esas aguas amargas en dulces. Él endulzó el agua amarga para ellos. Tal vez la situación por la que hoy estás pasando, por la que hoy estás atravesando pudiera parecer algo amarga, una situación difícil, pero confía en que Dios tiene poder para transformar todo lo amargo en dulce. Aunque este pueblo se encontraba en un desierto donde es difícil encontrar algo que comer, algo para sembrar, algo para recoger, Dios les proveyó cada día el pan, ese pan que descendía del cielo y ellos pudieron alimentarse. Todos los días, cada día ellos recibían del cielo ese maná. Además, Dios les dio codornices para alimentarse y no pocas personas, sino los millones de israelitas que iban transitando por ese pueblo. Y cuando el pueblo volvió a tener sed, Dios les dio agua aún de una roca. Pero qué maravilloso es nuestro Dios, que no desampara la obra de sus manos. Independientemente de la situación que te rodee, ten por seguro que Dios no te desamparará. Pero, ¿cómo podemos tener la provisión de Dios? Permíteme darte algunos consejos que el Señor me recordaba en estos días. Primero, deja que el Señor sea tu pastor. El Salmo 23 nos recuerda, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios asume completa responsabilidad de nuestras necesidades porque Él es el dueño de nuestra vida. Y así como un pastor procura que sus ovejas estén apacentando en pastos verdes, procura darles fuentes, aguas de delicias para ellas y saciar su necesidad, así Jehová como nuestro pastor nos dará descanso, nos dará pastos verdes, nos tendrá saciados de toda aquella necesidad que tengamos. Pero además, recuerda dar para suplir las necesidades de la obra de Dios. En Malaquías 3:10 nos dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si deseas una bendición en tu vida, en tu casa, en tu familia, donde haya bendición hasta que sobreabunde, no olvides traer tu ofrenda al Señor. Y además en Proverbios 11:25 nos dice el proverbista, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado.
Recuerda ayudar al necesitado. Aun con lo poco que tú tengas, puedes dar para que aquel que tiene necesidad pueda suplirse esa necesidad. Y entonces el Señor también va a suplir toda necesidad que tú tengas. Y como último consejo, busca primero el reino de Dios y su justicia. En Mateo 6:33 nos dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué cosas? Aquellas de las cuales tenemos necesidad, el vestido, el calzado, el alimento, la salud, todas estas cosas vendrán por añadidura. No te preocupes por tus necesidades, mejor ocúpate de las cosas que corresponden al reino de Dios y como consecuencia Él te suplirá en cada necesidad. ¿Deseas las bendiciones de Dios? No busques las bendiciones de Dios, busca al Dios de las bendiciones. Y entonces cuando tú busques y persigas a Dios todos los días en tu vida, sus bendiciones te perseguirán a ti. No olvides que Él ha prometido estar con nosotros, que Él ha prometido en Filipenses 4:19. Nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque Él es hacedor de maravillas, porque Él es nuestro proveedor y la provisión de Dios para nuestra vida es más que suficiente. Para concluir, quiero recordar el Salmo 40:17 con el cual iniciamos, que nos dice, aunque afligido yo y necesitado, Dios piensa en mí. Dios piensa en nosotros a pesar de nuestra aflicción, en medio de nuestra angustia, pero ¿pensamos nosotros en Él? ¿Es Él nuestro pensamiento diario al levantarnos? ¿Es Él el primer pensamiento que tenemos al despertar cada día, cada mañana? Pensamos en Él y no para reclamarle o reprocharle la situación en la que estemos pasando, sino para alabarle, para servirle, para disponernos a hacer tu voluntad. Es Cristo tu pensamiento en todo lo que realizas, en todo lo que haces, lo pones a Él como primer lugar. Recordemos nuevamente Mateo 6:33 al 34. Más buscad primeramente, es decir, antes que otra cosa, antes que cualquier otra situación, que lo primero en tu vida sea buscar el reino de Dios, su justicia, y entonces como consecuencia, como bendición, toda necesidad que tú enfrentes, toda situación que tú estés pasando, toda circunstancia, todo aquello que tu alma necesita, vendrá por añadidura. Dios sabe, Él conoce que tienes necesidad de algún trabajo, Él conoce que tienes necesidad tal vez de salud, Él conoce que tienes necesidad de alguna casa o de alimento. Dios lo sabe, Dios lo conoce, para Él no está oculto esa necesidad. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Mejor, busca en el Señor, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de nosotros y nunca desampara la obra de sus manos. Que Dios te bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo